hasta la página 68, casi al final donde dice los pueblos hasta que llegó a Cesarea. ¿Sí? Por favor, quisiera pedirles a ustedes que puedan leer un párrafo, usted como damita, ¿sí? Y otro párrafo el caballero, ¿sí? Desde aquí. Un párrafo hasta esta parte donde está, ¿sí? Un párrafo la damita, un párrafo el varón. Y con toda la atención al Señor, escuchemos su palabra. Aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén, y todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. Unos hombres piadosos sepultaron a Esteban e hicieron gran duelo por él. Saulo, por su parte, causaba estragos en la iglesia. Entrando de casa en casa, arrastraba a hombres y mujeres y los metía en la cárcel. Los que se habían dispersado predicaban la palabra por donde quiera que iban. Felipe bajó a una ciudad de Samaria y les anunciaba el Mesías. Al oír a Felipe y ver las señales milagrosas que realizaba, mucha gente se reunía y todos prestaban atención a su mensaje. De muchos endemoniados los espíritus malignos salían dando alaridos, y un gran número de paralíticos y cojos quedaban sanos, y aquella ciudad se llenó de alegría. Ya desde antes había en esta ciudad un hombre llamado Simón, que jactándose de ser un gran personaje, practicaba la hechicería y asombraba a la gente de Samaria. Todos, desde el más pequeño hasta el más grande, le prestaban atención y exclamaban: «¿Este es al que llamaban el gran poder de Dios?». Lo seguían porque por mucho tiempo los había tenido deslumbrados con sus artes mágicas. Pero cuando creyeron a Felipe, que les anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios y en el nombre de Jesucristo, tanto hombres como mujeres se bautizaron. Simón creyó y después de bautizarse seguía a Felipe por todas partes, asombrado de los grandes milagros y señales que veía. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron de que los samaritanos habían aceptado la palabra de Dios, le enviaron a Pedro y a Juan. Estos, al llegar, oraron por ellos para que recibiera el Espíritu Santo, porque el Espíritu aún no había descendido sobre ninguno de ellos. Solamente había sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces Pedro y Juan les impusieron las manos y ellos recibieron el Espíritu Santo. Al ver Simón que mediante la imposición de las manos de los apóstoles se había dado el Espíritu Santo, les ofreció dinero y les pidió: «Denme también a mí ese poder, para que todos a quienes yo les imponga las manos reciban el Espíritu Santo». «Que tu dinero perezca conmigo», le contestó Pedro, «porque intentaste comprar el don de Dios con dinero. No tienes arte ni parte en este asunto, porque no eres íntegro delante de Dios. Por eso, arrepiéntete de tu maldad y ruega al Señor. Tal vez te perdone el haber tenido esa mala intención. Veo que vas camino a la amargura y a la esclavitud del pecado». «Rueguen a Dios por mí», respondió Simón, «para que no me suceda nada de lo que han dicho». Después de testificar y proclamar la palabra del Señor, Pedro y Juan se pusieron en camino de vuelta a Jerusalén y de paso predicaron el evangelio en muchas poblaciones de los samaritanos. Un ángel del Señor le dijo a Felipe: «Ponte en marcha hacia el sur por el camino del desierto que baja a Jerusalén a Gaza».
Felipe emprendiendo el viaje, y resulta que se encontró con un etíope, eunuco, alto funcionario encargado de todo el tesoro de la Candace, reina de los etíopes. Este había ido a Jerusalén para adorar, y en el viaje de regreso a su país, iba sentado en su carro, leyendo el libro de profecía del profeta Isaías. El Espíritu le dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Felipe se acercó deprisa al carro y al oír que el hombre leía al profeta Isaías, le preguntó: ¿acaso entiende usted lo que está leyendo? ¿Y cómo voy a entenderlo?, contestó, si nadie me lo explica. Así que invitó a Felipe a subir y sentarse con él. El pasaje de la escritura que estaba leyendo era el siguiente: como oveja fue llevado al matadero, y como cordero que enmudece ante su trasquilador, ni siquiera abrió la boca. Lo humillaron y no le hicieron justicia. ¿Quién describirá su descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra. Dígame usted, por favor, ¿de quién habla aquí el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro?, le preguntó el eunuco a Felipe. Entonces Felipe, comenzando con ese mismo pasaje de la Escritura, le anunció las buenas nuevas acerca de Jesús. Mientras iba por el camino, llegaron a un lugar donde había agua, y dijo el eunuco: mire usted, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Entonces mandó para el carro, y ambos bajaron al agua, y Felipe lo bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor se llevó de repente a Felipe. El eunuco no volvió a verlo, pero siguió alegre su camino. En cuanto a Felipe, apareció en Azoto y fue predicando el Evangelio en todos los pueblos hasta que llegó a Cesarea. Gracias. Gracias. Adquieren los libros, ¿sí? Adquieren los libros. Bueno. Gracias, Padre, por este tiempo especial. Ahora, Señor, háblanos por medio de tu palabra. Háblanos por medio de tu palabra. Que en esta mañana quede marcado en nuestro corazón la revelación tuya. Toma, Señor, control, oh Espíritu Santo, en este momento, lo que vamos a decir. En el nombre de Jesús. Amén. Tome asiento, por favor. El tema que vamos a narrar ahora es la crisis del crecimiento. Y creo que realmente es una buena pregunta, ¿no?, respecto a cómo saber nosotros si hemos crecido. O cómo saber nosotros si hemos madurado. Levanten la mano los que son maduros. No de Venezuela, no. ¿Cómo sabe usted que es maduro? Porque tengo 60 años, 50 años. Es una buena pregunta, ¿no? ¿Cómo saber si soy maduro? ¿Qué genera la crisis? ¿Qué realmente genera la crisis? Yo creo que es una parte muy importante de analizar si yo he vencido o no la crisis. Rabí Zacarías, creo que la gran mayoría de ustedes le conocen a este pastor de la India, que se convirtió al evangelio de su época de juventud, en un mundo, como ustedes conocen, allá en la India, de miles de dioses. Él fue a vivir a los Estados Unidos y ahí sintió pasión por la gente necesitada, porque imagínense ustedes, años atrás, hoy es que la India es un país que se ha desarrollado económicamente de una manera espectacular, igual que China y Brasil. Es uno de los países más desarrollados últimamente y consistente su desarrollo. Pero 30 años atrás, la India era un país de extrema pobreza. Y Rabí Zacarías en Nueva York se acercó a un ministerio donde había una casa donde se atendía a la gente indigente. Ahí sirvió muchos años Rabí Zacarías. Y en su ministerio él escribe una nota al dar lectura a una carta que la directora de ese lugar donde él servía le escribe a Rabí Zacarías. Y le escribe esta directora
sobre la historia de Katy. En un momento determinado cuenta la historia que se golpeó la puerta del albergue y le ve a una mujer con ropa, por supuesto, sucia, como pueden ustedes imaginarse, con rostro de no haber comido mucho tiempo. Entró pidiendo ayuda. Todo lo que tenía era un tarro de pintura que tenía bien almacenado en su pecho. Y le dijo, pasa. Y le atendieron con amor a esta mujer, Katy. Pero la directora era un poco extrañada porque siempre estaba con su tarro de pintura. A comer con su tarro de pintura. Se iba al baño con su tarro de pintura. Quería cambiarse algo y su tarro de pintura. Y cuando querían preguntarle por qué siempre acompaña ese tarro de pintura, ella no hablaba, se negaba a hablar y solamente decía, algún día lo diré. Esta directora, preocupada de que si esto es algún trauma que esta mujer, y por su pasión por atenderle a esta mujer, un día pidió a Dios que le ayude a hablar con ella y le invitó a un café a solas. Y ella fue, ¿con qué? Con su tarro de pintura. Y en medio de la conversación y la agradable compañía de esta directora, ella decidió contar su historia. Dice. Le pregunta, ¿qué es este tarro de pintura? Y ella dice, son las cenizas de mi madre. Esta historia fue investigada a ver si lo que contaba ella era cierto en la verdad, en la realidad. Y así fue. Por lo tanto, lo que voy a decir es exactamente la realidad, no es algo figurativo. Dice, yo me dijeron, ¿quién me recogió? Que mi madre me botó en un basurero de Nueva York. Y cuando alguien me agarró, me cogió y vivía de una casa a otra, yo le odiaba a mi madre por haberme botado en un basurero. Algo muy típico que también aquí en nuestras ciudades se ve, ¿verdad? Pero crecí en medio del basurero de su vida, que pueden ustedes imaginar por aquí y por allá, con una vida de desastre, ¿no? Le llegan a decir que su madre estaba en el hospital. Ella se fue y le vio a su madre que estaba en el hospital con SIDA y en sus últimos momentos de vida. Y cuando le dijeron que ahí estaba la hija y la madre le ve a la hija ya crecida y obviamente con la ropa sucia y con todo lo que ustedes pueden imaginar, la madre llora y le dice, hija, te amo con todo mi corazón. Entonces, esta Katy a los años escuchó de su madre que le abandonó en un basurero, que le amaba, y pudo experimentar el perdón a su madre al hacer semejante declaración y cuando le cremaron guardaba ahí la ceniza. Porque quería tener cerca a aquella mujer que siempre le odió toda su vida por lo que hizo, quería tenerle presente que esa mujer que le abandonó en un basurero, un día le dijo, Katy, te amo con todo el corazón. ¿Qué es ser maduro? ¿O qué es la madurez? Creo que es una pregunta muy importante. Y cuando la madurez a la luz de la Escritura se refleja de muchas facetas, y entre una de ellas, permítame decirle lo siguiente. En su editorial, ahí están algunas conclusiones. Déjeme leerlo alguno. ¿Qué ventaja tiene la madurez? Andar en medio de la oscuridad y saber de cerca el cuidado de Dios. Eso es ser maduro. Andar en la oscuridad. Y en medio de la oscuridad, saber que uno está cerca de Dios. Eso es ser maduro. Llámese oscuridad una crisis de salud, una enfermedad terrible. Yo quiero ser muy abierto cuando se le visitó a Silvia Andrade Marín. Hueso y pellejo, cáncer. Qué duro, ¿qué decir? ¿Cómo decir? ¿Qué decirle en ese momento? Y ahí estaba su esposo atendiéndole. Y no es un cáncer que es
como quieto, sino con intenso dolor continuo. La pregunta es, ¿qué hacer, qué decir en medio de la oscuridad? Lo único que se me ocurrió decirle, porque decía, ¿qué le digo? ¿Qué le digo? Le decía, creo que ustedes serían excelente testimonio de decir a la congregación cómo manejar el dolor. Cómo manejar el dolor. Y pronto vamos a hacer un acercamiento a ellos para que nos pueda hablar, ya no puede moverse, que nos pueda hablar cómo se debe manejar el dolor. ¿Quién es maduro? De aquella persona que estando en obscuridad, en medio de las crisis más difíciles, sale adelante porque sabe que Dios está en medio de él. La certeza de ser guía de ciegos que puede enseñar a otros sabiendo que al hacerlo se enseña a sí mismo. Qué buen pensamiento. Esto es de la Biblia sacado, por favor, no es personal, es de la Biblia. Eso es madurez. Aquel que sabe que está enseñando algo y cuando enseña algo, al enseñarlo, se enseña a sí mismo. Eso es realmente madurez. Adquirir el conocimiento del Hijo de Dios y estar unidos en la fe, teniendo el mismo sentir. Esto es madurez. No es madurez, no es muestra de madurez la división. Que unos piensan una cosa, otros piensan otra cosa, y en la misma familia ocurre eso. Y en la misma iglesia ocurre eso. Unos piensan de una manera, otros piensan de otra forma. Eso no es madurez. Madurez es llegar todos a un mismo sentir. Eso implica aprender a ceder. Entonces, ser maduro implica ceder. ¿Usted está cediendo? Amén. No le cogieron. Si está cediendo, es que está madurando. Si usted nunca cede, es que nunca ha madurado. Dice así la Escritura. Punto 7. O el 6. Adquirir la capacidad de entender revelaciones mayores de la palabra de Dios para discernir el bien y el mal. Esto es importante. Esto es madurez. Entender la revelación de la palabra y poder discernir lo que es el bien y el mal. Déjeme decirle esto con todo mi corazón. A veces nosotros nos confundimos con ciertos conceptos. Uno de ellos es el placer. ¿Qué es el placer? El placer, uno dice, y la Escritura sí lo menciona, que yo tengo placer al comer, yo tengo placer al disfrutar de bebidas alcohólicas. Eso genera placer. Así dice la Escritura. Genera placer el burlarme de los otros. Eso genera placer. Genera placer el concepto de la sexualidad. Eso genera placer. Pero también la Escritura dice que genera placer la experiencia de la vivencia de la santidad. Eso también genera placer. Entonces aquí viene la pregunta: ¿cuándo yo debo considerarlo al placer como algo que sea saludable para mí? ¿Cuándo yo puedo decir que sí, experimento el placer y que es saludable para mí? Si yo experimento un placer y que pone en riesgo la igualdad del otro o el bien del otro, repito, si yo disfruto de un placer que ha puesto en riesgo, que ha puesto en una situación de riesgo la situación del otro, ese es un placer equivocado. Es un placer enfermizo. Toda acción que me genere placer, que ponga en riesgo a otro, es un placer que yo no lo debo tomar. Eso me limita. Dios no dice que el placer en sí sea malo, sino que el momento en que pongo en riesgo a otra persona es un placer equivocado. Eso implica madurez. Pero para entender la madurez, en otras palabras, sabiendo soportar las pruebas y las fortalezas y el sufrimiento y estar siempre en condiciones de tener esperanza y avanzar, eso también es madurez.
en medio de las dificultades, en medio de las crisis, en medio de las cosas que parecen que solo está lloviendo, en medio de las tempestades, en medio de los rayos y centellas, en medio de todas estas cosas, uno pueda sembrar esperanza. Eso realmente es madurez. El pueblo de Dios en los inicios de la iglesia primitiva, al parecer estaban pasando un tiempo hermoso. En los capítulos 4, 5 y 6 del libro de los Hechos, habla de una iglesia en pleno crecimiento. Había gran cantidad de gente que se convertía. Dice la Escritura que todos vivían en paz el uno respecto al otro, que a nadie les faltaba nada en particular. Había tal cuidado del uno con el otro que todos se preocupaban que tengan lo necesario. Eran 8,000 las familias que vivían en ese entonces de la iglesia primitiva, y empezó a surgir un problema de tipo administrativo. Empezó a haber problemas en la repartición de alimentos, porque usted puede imaginarse, 8,000 familias, dar de comer todos los días a 8,000 familias no era una situación fácil. Y empezó a surgir problemas. Y los discípulos dijeron, no es bueno que nosotros dejemos de atender el ministerio de la palabra por atender a las mesas. Nómbrese 7 varones y da el perfil de los puestos que se requerían para esos cargos de manejar bien la administración de la iglesia. Hombres que sean de buena reputación o buen testimonio, hombres que sean llenos del Espíritu Santo, hombres de fe y hombres que tengan sabiduría. ¿Qué enseñanza para el liderazgo en el libro de los Hechos? ¿Qué enseñanza para el liderazgo? Pedro, el pescador, el sencillo pescador, dice en palabras actuales lo siguiente: antes de que se ocupe un cargo, debe definirse primero el perfil que se requiere. No estaban viendo personas, como a veces nosotros sabemos. Le cogemos a la persona y le ponemos en el cargo, pero no analizamos el perfil del cargo y no buscamos a la persona adecuada que ocupe el cargo. Pero la enseñanza bíblica nos dice que debemos primero diseñar un perfil. Para este puesto, para administrar las cosas de la iglesia, se requería hombres de buena reputación, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, llenos de fe, llenos de sabiduría. ¿Qué perfil, verdad? Y dice la Escritura que se buscaron hombres. Ahí habla la Escritura del Urim y del Tumim, ¿verdad? Para entender eso, el Urim y el Tumim tenían que ver con 2 fichitas, era una negra y otra blanca. Y cuando las 2 fichas, como las monedas, ¿no? Como las 2 monedas, como si las 2 monedas. Si las 2 fichas salían las 2 negras, significaba que Dios decía no. Y si las 2 fichas salían las 2 blancas, significaba que sí. Y si en el sorteo salía una blanca y la otra negra, significaba silencio. Es el concepto del Urim y del Tumim. Pero si en ese tiempo se usaba parte de eso, pero la Escritura recalca que se pusieron a orar. Sí, se usó el Urim y el Tumim, pero se dice que se oró y se delegó a 7 varones, entre ellos Esteban y Felipe, que voy a hablar de estas 2 personajes. Ahí se levantó Esteban, experto que cumplía el requisito del perfil, y se puso a trabajar en la administración de los bienes de la iglesia de ese entonces. Pero algo tenía este Esteban, tenía una carga por los perdidos, y sabía que Jesús cómo le había salvado su vida. Y confrontó cuando los expertos religiosos de ese tiempo le agarraron a Esteban, le cogieron falsos testigos y le acusaron. Esteban se defendió, y dice la Escritura que cuando se defendía, su rostro brillaba como si fuese un ángel, dice así la Escritura. Y Esteban narra todo lo que sucedió desde el tiempo de Abraham, desde el tiempo de José, desde el tiempo de Jacob, José, de Moisés,
hasta llegar a David y les confronta directamente a los líderes religiosos de ese tiempo. A ver, iglesia amada, escuche bien esto, por favor, que es importante que se entienda. La estructura religiosa siempre estará en contra con aquellos que tienen impregnado en su rostro la marca del cielo por medio de la revelación. A la estructura religiosa le estorba la revelación. Y los religiosos de ese tiempo veían a Esteban que les confrontaba y Esteban les decía: ustedes esperaban al Mesías, y ese Mesías que tanto esperaban como conocedores de la religión, cuando apareció el Mesías, ustedes le mataron. Entonces, para los religiosos era una situación de estatus, porque si ellos, los religiosos, aceptaban lo que decía, en este caso, Esteban, se iban contra sí mismos y tenían que defender el estatus. La religión siempre busca defender el estatus, las conveniencias y la hegemonía del poder. Y cuando dice la Escritura que les confrontaba Esteban, tenían odio, iras y rechinaban sus dientes y le agarraron a Esteban y le mataron a piedrazos. Pónganse a pensar, ahí estaban los hombres de Dios, entre comillas, cogiendo piedras del sol, le lanzaban con odio, querían matarle a esa persona que les estaba confrontando, diciéndoles que ese Mesías que estaban esperando, a ese Mesías, ellos mismos le mataron. No podían tolerar eso. Pero Esteban era tan lleno del Espíritu Santo que no se quejaba, no decía, ay, nada, sino vio el cielo abierto y le vio a Jesús ahí sentado en el trono. Y dijo: Jesús, no les marques este pecado. Pongo en mis palabras este pensamiento. Que Esteban, ¿verdad? Qué hombre especial que arrojó, por así decirlo, una elección de una iglesia primitiva a alguien que se le pidió que ayude en la administración de la iglesia. Dice la Escritura que en aquellos momentos se desató la persecución, pero aquí viene la parte interesante. Les decía cómo significa crecer. Katy había crecido, porque en vez de guardar odio a su madre que le había abandonado en el basural, le quería recordar por medio de las cenizas, porque era la única mujer que le dijo que le amaba. La madurez hace que se deje a un lado el pasado y se surja con esperanzas hacia el futuro. Iglesia amada, pero en medio de la persecución, ¿qué surgió? No la desesperación, no era, nos están persiguiendo y corren cada uno por donde mejor podían. ¿Qué pasaría si aquí en este momento viene un ejército y dice: el que se declare cristiano, aquí mismo le fusilamos? Porque recuerde esto, la estructura religiosa siempre tendrá armonía con el gobierno de turno, para eliminar a aquellos que tienen plasmado en su rostro la revelación divina. Y la persecución se dio. Pero entre ellos Felipe, el otro administrador, lleno del Espíritu Santo, con buen testimonio, lleno de sabiduría y de fe, se iba así y se fue a Samaria. ¿Se acuerdan lo que dijo Jesús? No se muevan ustedes de este lugar hasta que venga el Espíritu Santo, desciende el poder sobre ustedes y me sean testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Y ahí estaba, Felipe rumbo a Samaria. Pero ¿a qué se fue allá? A predicar el Evangelio. Para la iglesia primitiva, para los hombres llenos del Espíritu Santo, la persecución era la mejor ocasión para expandir el Evangelio. No veían la crisis, no veían la dificultad, no veían el horror, veían la oportunidad de presentar el Evangelio. Y hay una cosa que quiero declarar con todo mi corazón en esta mañana. Dice la Escritura que
Felipe, en su tarea de hablar de Jesús, le seguían prodigios y señales. Se sanaban muchos enfermos, eran liberados mucha gente que estaba endemoniada. Y aquí viene la pregunta, ¿no? ¿Qué es el prodigio? ¿Qué es la señal? Y eso es un problema típico también en los tiempos actuales. Se anhela los prodigios, se anhela las señales. Pero yo quiero, a la luz de la Escritura, decir la revelación real que esto así sucedía. En Felipe había la carga enorme de su corazón porque era lleno del Espíritu Santo, el expandir el Evangelio, que se expanda el reino de los cielos. Ese era su principal objetivo. Y porque era ese su principal objetivo, le seguían atrás de las señales y prodigios. No era al revés. No se buscaba señales y prodigios. Se buscaba que el reino de Dios se extienda. Y vamos a ver por qué Felipe tenía claro este concepto en su vida personal por lo que pasó. Pero en medio del proceso en el cual la gente vivía, porque en Samaria había un líder, Simón el mago. Este hombre que tenía sus características de habilidades de hechicería, les tenía a toda la gente de ese sector, por así decirles, dormidos, manipulados, atados. Y era el gran hombre, era el líder que los medios de comunicación le hacían entrevistas de manera continua. Ahí estaban los canales de televisión, por favor, entre comillas, entendiendo los tiempos, ¿no? Les hacían las entrevistas de manera continua. Era el hombre del año, el hombre que hacía sus artes mágicas y les tenía embobados a todos. En medio de ese ambiente hostil, religioso, supersticioso, viene el mensaje de Felipe. ¿Cuál era el mensaje de Felipe? Hablar del Mesías, hablar de Jesucristo, hablar de la transformación del corazón humano, hablar del perdón, hablar de la esperanza. Y la gente empezó a darse cuenta que el mensaje de Felipe era mejor que el mensaje y las habilidades que tenía de hechicería de Simón el mago. Déjeme decirlo esto. La Escritura dice que Simón el mago se dio cuenta y dijo: esto me parece un buen negocio. Me voy a hacer cristiano, voy a aceptar a Jesús, me voy a bautizar y voy a unirme a Felipe. Hay muchos Simones metidos en las iglesias que pueden ser miembros de una iglesia, ser bautizados, pero la razón última de estar dentro de la iglesia no era el que debería suceder. Al escucharse las noticias de lo que estaba pasando en Samaria, de Jerusalén fueron enviados Pedro, el apóstol Pedro, Juan, los pesados de liderazgo de ese entonces, a aclarar, porque la gente aceptaba a Jesucristo, se bautizaba, pero no habían recibido al Espíritu Santo. Y resulta que Pedro va y habla del Espíritu Santo y le impone las manos a mucha gente y eran sanados. Y Simón estaba observando eso y dice: esto está mejor todavía. Se acerca a Pedro y le dice: ¿cuánto me cuesta esto? Porque está buenazo. Si tú me das, yo te pago lo que me pidas. Yo tendré mucha gente que me admire. ¿Escuchó esto? Mucha gente que me admire, que yo soy el milagrero, que yo soy el que hago milagros, que yo soy el que hago prodigios, y tendré más respeto. Y los medios de comunicación vendrán, me seguirán atrás de mí. Volveré a ser popular. Eso era el pensamiento de Simón. Y recuerden lo que dice Pedro: guárdate tu propio dinero, tú no tienes arte ni parte en la extensión del reino. Esto es tremendo. Hoy en los tiempos actuales hay el simonismo. Se mercadea con el evangelio. El evangelio de la prosperidad. Es el simonismo actual en el tiempo en que vivimos. Y como dijo Pedro a este hombre: no tienes arte ni parte en este proceso. Hermano, usted debe tener la autoridad de Dios para saber que si hay un líder como Simón,
que está intentando sacar beneficios económicos para sí mismo, usando la fe, debe decirle, tú no tienes ni arte ni parte en este proceso. De esa forma era como se estaba desarrollando. Así se aprende a crecer, manejando el dolor muchas veces en situaciones extremas, en situaciones de persecución y de crisis, pero en medio de eso había el gozo de compartir el Evangelio, el gozo de compartir de Jesucristo como Señor y Salvador de la vida personal. Quiero pedirle que usted recapacite en lo siguiente. Cuando Pedro va y por supuesto perfecciona, por así decirlo, el Evangelio, para que estén toditos claros que recibir a Jesucristo en su corazón implicaba la presencia del Espíritu Santo, ¿sí? Las dos cosas unidas. Cuando se aclaró todo el tema doctrinal, abramos el espacio para hablar de Felipe de una manera determinada. ¿Por qué les dije, insisto, en que Felipe tenía claro en su corazón el amor hacia los perdidos, la necesidad de extender en el reino de los cielos? Que él no estaba preocupado en las señales y en los prodigios, sino que las señales y los prodigios le seguían a él, porque su objetivo central era que se conozca de Jesucristo como Señor y Salvador. No le interesaba a él tanto los prodigios como conocer a Jesucristo como Señor y Salvador. Usted puede decir, pero chispas, ¿yo cómo le comparto el Evangelio? Pues, porque déjeme decirle esto con todo mi corazón. Usted tiene en sus oficinas, usted tiene en sus lugares de trabajo muchos etiopíes que vamos a ver ahora en este momento con la expresión de Felipe. Vamos a ver los etiopíes que en el tiempo actual y los Felipes que se requieren en el tiempo actual. Vamos a ver un poquito. Muy bien. Dice el texto, el ángel le dice a Felipe, ándate por este camino, te voy a tener un encuentro especial contigo. Y Felipe, sensible al Espíritu Santo, oye el mensaje y se desplaza donde él estaba, a un camino que cruzaba de Jerusalén hasta Gaza, 60 kilómetros de distancia. Se acerca en la salida de Jerusalén y le ve a este etiopía que estaba ahí en su carromato. Era un hombre de negocios, era el ministro de finanzas de una nación al sur de Egipto. Era el ministro de finanzas, por así decirlo, en el tiempo actual. Quiero que me escuche la línea donde voy a ir con la experiencia de Felipe. Y el Espíritu Santo dice, acércate y escucha, Felipe, que estaba leyendo Isaías 53, que habla respecto al rol de Jesús, que como oveja, sin decir nada, fue al matadero. Y le dice, Felipe, ¿entiendes tú esto? Y claro, el etiopía le dice, yo no entiendo si no hay nadie quien me pueda explicar. Hay muchos etiopíes en los gobiernos, en la industria, en el comercio, que necesitan de Felipes para que les expliquen la Escritura. Traten de imaginar el proceso de cómo obra el Espíritu Santo. Este etiopía, no le digo eunuco para no decir hay muchos eunucos en el tiempo actual, ¿sí? Solamente digo, había etiopíes que salían de la adoración de Jerusalén rumbo al sur de Egipto. Era un momento trascendental porque podía llevar el Evangelio al lugar donde él habitaba. Era el momento preciso, correcto para acercarse. Se sube al carro, dice el Evangelio, y le explica de que este Isaías 53 se está refiriendo a Jesucristo y que a él se refiere como el siervo sufriente, a Jesucristo. Y él, en medio del proceso de la conversación, no sabe qué tiempo estuvieron conversando, pero más o menos llega al desvío, porque de Jerusalén hasta Gaza, 60 kilómetros, más o menos hasta la mitad, está ahí un desvío que se iba hacia Egipto. Por favor, ustedes en el material que ustedes tienen,
se encuentra todo descrito de manera muy amplia este episodio porque tiene que ver con el rol en esta parte de la ciencia, está todo explicado con forma detallada, todo este fenómeno especial que sucedió con Felipe y el etiopía. ¿Qué sucede ahí? Etiopía era una nación que necesitaba el Evangelio. Y dice el Evangelio que cuando encontró, y dice, perdón, el libro de los Hechos, que cuando encontró agua ahí, le dice este hombre, oye, Felipe, ¿qué impide que yo pueda bautizarme? Nada, dice. Y se detienen el carro, se bajan seguramente a algún río que había por ahí y le bautiza. Y escuchen lo que sucede. Dice la Escritura esto, de que le bautizó Felipe, y una vez que le bautizó, desapareció de ese momento y se apareció en Azoto a 20 kilómetros de distancia. Dice así la Escritura, se apareció en Azoto a 20 kilómetros de distancia y estaba contento el etiopía rumbo a su nación. Pero ¿qué le pasó a Felipe? Llegó a Azoto y no se le dijo, ¡qué barbaridad! Fui transportado de una manera milagrosa desde los 20 kilómetros, estoy en Azoto, qué bárbaro, qué poderoso que eres tú, Señor, y mira cómo tú me usaste. No se quedó en el milagro, siguió evangelizando. ¿Entendió eso? ¿Qué pensamiento de Felipe? ¿Qué pasaría con nosotros si de pronto Dios nos utiliza para un milagro espectacular? Nosotros nos quedaríamos como extasiados. Qué bárbara que soy, para que vean, para que entiendan, ¿no? Para que vean a 3 metros de distancia, por favor, porque soy el ungido, ¿eh? Soy el ungido, porque hice un milagro poderoso y es la gente así. Y el ejemplo más hermoso de Felipe es eso, que no se queda en el milagro, porque para él el milagro más grande de la experiencia personal era compartir y extender el Evangelio. ¡Qué grandioso hombre! Se necesita este tipo de Felipes en el tiempo actual. Fíjese la realidad en el tiempo actual. Hay Simones por aquí. Hay etiopíes también por aquí. Pero también debe haber Felipes también por aquí. Y necesitamos nosotros mostrar que los Felipes sí son reales de carne y hueso en este tiempo. En el gobierno, que hay muchos etiopíes allá, necesitan ellos oír de Jesucristo y oír del Evangelio. Dice la Escritura, terminando con esto, que Felipe, les leo, entonces mandó a parar el carro y ambos bajaron al agua y Felipe lo bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor se llevó de repente a Felipe. El eunuco no volvió a verlo, pero siguió alegre su camino. En cuanto a Felipe, apareció en Azoto y se fue predicando el Evangelio en todos los pueblos hasta que llegó a Cesarea. Yo pregunto, hermano querido, ¿cuánta hambre tiene usted del Evangelio? Ustedes recibieron una hoja de este tipo, ¿verdad? Usted puede decir, pero en mi lugar de trabajo, qué vergüenza decirles, hablarle de Dios. No sé cómo hablar del Evangelio. No sé cómo exponer el Evangelio. Pues aquí está. Toda la opción que usted tiene de aprender a evangelizar. Usted no puede decir que la iglesia, el Batán, no le da recursos para ello. Termino con lo siguiente, querida y amada iglesia. ¿Qué vamos a hacer en la práctica al leer el libro de los Hechos? ¿Sabe qué sería el anhelo, amada iglesia? Que usted puede escribir el capítulo 29 del libro de los Hechos. Narre su propia historia del capítulo 29 del libro de los Hechos. El mundo que nosotros tenemos es un mundo que dice, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Tú crees en Dios, es tu creencia. Pero ¿por qué yo debo aceptar tu creencia? ¿Por qué debo aceptar tu creencia? ¿Y cómo nosotros le mostramos que creemos en Dios? ¿A la fuerza? ¿Le podemos obligar a la gente que cree en Dios?
No le podemos obligar. Pero sí le podemos mostrar la existencia de Dios, como dijimos en la madurez, que si yo soy guía de ciegos, al enseñar yo os he enseñado. La gente debe ver a Cristo en mí. Ay, la gente creerá en Jesús. No porque sea erudito, no porque sea experto, no porque sea nada, sino porque entiendo lo que es Jesús y me rescató de mi pecado. Saulo, convencido por la religión, mandó a matar. Felipe, convencido por la revelación, generó vida. Es la diferencia entre la religión y la relación. La religión mata, el evangelio da vida. Son los Felipes del tiempo actual. ¿Quiere ser usted Felipe? Amén. ¿Sí? Pero que no sea emocional del momento, no, sí quiero ser Felipe. Felipe se desplazó, evangelizó. No pida señales, las señales le seguirán a usted si evangeliza. Vamos a orar, ¿sí? Vamos a orar. Padre, con todo el corazón, más allá, oh Señor, de todas las cosas lindas que la historia bíblica nos cuenta, está que nosotros en este tiempo actual, año 2013, podamos evidenciar el evangelio tuyo, Jesús. Tú no has cambiado, Jesús. Eres el mismo ayer por los siglos. Y hoy, en el tiempo actual, sí, hay mucha tecnología. Y este hermoso piano que tú nos has dado, hoy se está escuchando una melodía que nos ayude, que nos inspire, que nos guíe. Pero Espíritu Santo, no queremos vivir en el dolor, no queremos vivir en la crisis, ni en el padecimiento, sino ver adelante un futuro esperanzador. No asustarnos por la persecución, si es que lo hubiera, sino aprovechar la crisis y extender el evangelio tuyo. Señor, tú has dado a esta iglesia, El Batán, muchas oportunidades de impactar en la nación. Nos has dado los libros y que seguramente con el tiempo, cuando vayamos terminando, será conocido tu palabra de esta manera en toda América Latina, en todo el mundo inclusive. Será conocido, Señor, este museo, no como una historia de las cosas viejas, sino como una verdad revelada, diciendo que la Biblia tiene razón, y se convertirá el museo en algo itinerante que se desplace por toda América Latina y el mundo, dando a conocer que la Biblia tiene razón. Tú nos has dado todo, Señor. Nos has dado objetivos claros del Evangelio a levantar a los niños de la calle. Nos has levantado, Señor, para ministrar a matrimonios, para ministrar a varones, a mujeres. Nos has dado todo, Señor. No nos puedes dar más. Y sobre todo, nos has dado un maestro, el Espíritu Santo. Nos has dado un libro, tu palabra. Nos has dado una escuela, la iglesia. El maestro, el libro y la escuela. Todos los seres humanos concuerdan que son las bases del desarrollo. Pero tú, Señor, nos has dado al Espíritu Santo como maestro, al libro de los libros, la Biblia,
y la iglesia con poder y autoridad de extender el reino tuyo. ¿Qué podemos esperar más? Todo nos has dado, Señor. Nos has dado una carga por los perdidos también. Nos has dado, Señor, la bendición de tener una nodriza ya al norte del África, para estar en condiciones de adoptar una etnia. Nos has dado iglesias hijas, nos has dado una historia, pero más allá de eso nos has dado un futuro, nos has dado una esperanza. Señor, no somos perfectos, no lo somos, pero somos sensibles a lo que tú quieres que hagamos. Y ayúdanos, Jehová, danos entendimientos para adorarte y venciendo nuestras propias limitaciones. Levántanos, oh Señor, para seguir adelante, pese a las crisis que podamos tener. Llévanos hacia adelante, Señor, a la majestad de tu santidad, a la hermosura de ver tu rostro y poder cantarte como esta melodía lo dice. A ti toda la honra, toda la gloria. Levanta esta iglesia, Señor, con poder y autoridad. Y haznos libres. Levanta a los Felipe, Señor, de este tiempo. Levanta a los Felipes. Elimina a los Simones, Señor, y danos pasión por los perdidos. A ti sea la honra, la gloria y el honor.